Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta segunda semana de nuestro módulo de análisis de fenómenos eléctricos, electromagnéticos y ópticos. Vamos a compartir pantalla y aquí tenemos la portada que tenemos para esta semana. Estamos en la semana 2. Todavía estamos ubicados en la unidad 1, que la unidad 1 se llama reconocimiento de propiedades del sonido. Estamos ubicados en Conalep, Monclova, y mi nombre es Raúl Campos. Vamos a ver cuál es el temario general que tenemos en este momento. Aquí tenemos las 4 unidades, estamos prácticamente en el punto 1.1 en la sección B, que son características del sonido. Ahorita estamos en la segunda semana de nuestro módulo y este es el cronograma que tenemos para medir nuestro avance. En esta segunda semana, las características del sonido, vamos a ver 4 puntos. El primero de ellos, espectro audible, qué tanto escucha a las personas, altura del sonido o los tonos, el timbre y la intensidad. Vamos a empezar definiendo qué es sonido. Características del sonido. ¿A qué llamamos sonido? Hemos comentado que hay un objeto que vibra. Ese objeto que vibra a través de un medio llega hasta nuestros oídos y luego nuestro cerebro va a hacer un cierto procesamiento. Pero entonces, ese sonido tiene dos vertientes. Una es las características físicas del sonido y otra es la percepción de las personas. Vamos a ver estos 2 puntos. La primera es la definición física, las características físicas del sonido, y posteriormente vamos a ver cómo lo interpretamos las personas. Términos físicos. Dice aquí, el sonido es generado por una fuente que vibra. Recordemos el diapasón, recordemos ese instrumento musical que es de acero, de fierro, de algún material sólido que vibra y emite un sonido. Dice, el sonido es generado por una fuente que vibra y se transmite en forma de ondas a través de un medio. Normalmente es el aire, puede ser el agua, puede ser algún gas, por lo tanto se usan las características de las ondas. Hay 3 características que vamos a ver, que es frecuencia, amplitud y tiempo. Frecuencia, amplitud y tiempo. ¿Qué es la frecuencia? Aquí tenemos 2 gráficas. Si vemos en la parte de arriba, estamos viendo una que oscila con menos frecuencia que la de la parte de abajo. La de abajo oscila más rápido, más pronto. Por eso la parte de arriba le llamamos baja frecuencia y en la parte de abajo le llamamos alta frecuencia. Si vemos la gráfica, pues se ve fácilmente la diferencia entre una y otra. También, ¿qué es la amplitud? Esta distancia que tenemos desde la cresta de una onda hasta la cresta de la siguiente onda, el punto más alto de una onda hasta el punto más alto de la siguiente onda. Aquí tenemos 2 ondas, una azul que tiene una distancia, una amplitud más grande que unas gráficas que tenemos acá al fondo, que son unas gráficas café, que la distancia entre el punto más alto de una cresta o de una onda es más corta que la azul. La café es más corta la amplitud que la azul. Por eso vemos que la azul es de una alta amplitud y la café es de una baja amplitud. Y aquí tenemos una letra griega que se llama lambda. Lambda es la letra con que se asigna a la longitud de la onda. Esta distancia que tenemos entre el punto más alto y el siguiente punto más alto de la siguiente onda se representa por la letra lambda.
Y el tiempo, aquí tenemos el tiempo también, es el tiempo que transcurre desde el punto más alto de una onda hasta el tiempo que transcurre hasta el punto más alto de la siguiente onda. Eso fueron las características físicas. Pero lo importante es cómo nosotros lo interpretamos, cómo el hombre, los humanos, vemos el sonido. Dice, la interpretación, esta palabra es muy importante, la interpretación, porque aquí está entrando nuestro cerebro. Hay una fuente que vibra, emite ondas a través de un medio, llegan hasta nuestro oído registra esa vibración y la manda a nuestro cerebro y el cerebro interpreta ese sonido, interpreta ese ondas que recibió el oído. La percepción del sonido es la interpretación de las sensaciones que se producen en nuestro oído por la vibración recibida. Entonces, se tiene la capacidad de localizar objetos. Nosotros sabemos que si hay un claxon de un auto, más o menos tenemos una idea a qué distancia está. Si el auto está aquí a 5 metros, pues lo vamos a escuchar. Si está a 50 metros, posiblemente también lo escuchemos, pero mucho más bajito. Entonces tenemos la capacidad de decir, ese auto está a 5 metros o ese auto está aproximadamente a unos 50 metros. Y podemos estimar las distancias de acuerdo a la fuente sonora. Así como sentir la música, hay música que nos gusta, hay música que nos disgusta, no nos atrae cierta música. ¿Por qué? Porque es muy lenta, la música clásica, por ejemplo, o porque es muy estridente. Estridente significa que tiene muchos altas y bajas muy rápido. Entonces, todo ese tipo de música hay que sentirla. Pero aquí está actuando nuestro cerebro para tener esa sensación agradable o desagradable. Dice aquí, así como sentir la música debido a las cualidades del sonido, de tono, timbre, intensidad y duración. Aquí estamos viendo otras características, tono, timbre, intensidad y duración. ¿Cómo? La fuente vibrante, en este caso un clarino, un clarinete, llega a través de ondas a nuestros oídos. En nuestro oído internamente se registran una parte de nuestro oído que se llama martillo yunque. Al entrar en la onda del aire en nuestro oído hay un movimiento de este que se llama martillo y este que se llama yunque, y ese registro que hace nuestro oído lo manda a nuestro cerebro para que lo interprete. Y de esta manera vamos a entrar al punto número 1 de nuestro temario de esta segunda semana, que es el espectro audible. ¿De dónde a dónde escuchan las personas? ¿Qué es el espectro audible? Es el rango de frecuencias que el oído humano, el oído de las personas, es capaz de percibir. Y aquí tenemos esto, me parece muy interesante. El espectro audible, aquí están las personas que pueden escuchar desde 20 Hz hasta 20 kilohertz. La K significa 20.000 Hz. Desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. La K es 1000. Puedo decir 20 kilohertz o 20.000 Hz. Este es el rango audible de los humanos, de las personas. Pero hay sonidos con menos hertz y hay sonidos con más hertz. Algunos animales, como el elefante, puede escuchar sonidos con menos hertz que los humanos no percibimos. Y también
hay otros animales como el murciélago que escuchan a más hertz que nosotros no escuchamos. También los perros pueden escuchar algunos sonidos con más hertz. Si ustedes recuerdan, hay un silbato que emite un sonido con mayor hertz que las personas no escuchan, y si una persona trae ese silbato, es un silbato especial para alejar a los perros, silba ese silbato, ninguna persona lo escucha, el perro lo escucha, le molesta al perro y se retira. Esa es una forma de un sonido con más hertz que las personas no lo perciben. Entonces dice aquí, se considera una persona sana el que percibe frecuencias de 20 a 20.000 Hz o 20 kilohertz, de 20 a 20.000. Las personas adultas no pueden oír estímulos inferiores a 20 Hz o superiores a 20.000 Hz y son sensibles al máximo 3.000 Hz. Entonces, aquí las personas adultas, estamos partiendo de una persona de 40, 50, 60 años, ya no puede percibir hasta los 20.000, probablemente escuche hasta los 3.000. Los niños pueden oír frecuencias un poquito abajo de los 20 y un poquito arriba de los 20.000 Hz. Las personas adolescentes pueden escuchar hasta 20.000 Hz y las personas adultas mayores de 40 años hasta los 12.000 Hz. El oído del humano va perdiendo, conforme pasan los años, va perdiendo la capacidad de escuchar. Por eso vemos algunos adultos mayores de 70, 80, 90 años que ya tienen tenemos que hablarles muy fuerte porque escuchan cada vez menos. ¿Qué son los hertz? Los hertz se le puso así en honor a un físico alemán que era el estudioso del sonido. El físico alemán era Rudolf Hertz. ¿Qué es un hertz? Es la unidad de medida de frecuencia y mide el número de veces que se repite un evento, o sea, el número de ciclos que se repite un evento durante un segundo. Ese es un hertz. Altura del sonido o tono. ¿Qué es la altura del sonido o tono? Se refiere a lo agudo o grave del sonido. Hay ondas muy, voy a llamarle alargadas, que son con pocos hertz, o ondas muy que son graves, y las ondas muy agudos, por ejemplo, la voz de una niña, hay una voz chillona de los niños que tienen mucha frecuencia, muchos hertz, y son sonidos muy agudos. Aquí empieza a entrar un concepto que son las notas musicales. Las notas musicales que todos conocemos, do, re, mi, fa, sol, la, si, son tonos de sonidos que llegan a nuestro oído. Dice, para repetir un tono de la nota se requiere repetir nuevamente la vibración en la fuente sonora con la misma frecuencia que permite distinguir entre graves y agudos. Si yo le digo a una persona que tiene una trompeta y le digo, toca un do, va a tocar y hacer el sonido del do. Si pasa un lapso de tiempo, yo le vuelvo a decir, vuelve a tocar un do, va a volver a tocar su instrumento musical, va a volver a emitir el do, y eso quiere decir que la fuente sonora, la fuente que está vibrando, está en la misma frecuencia para repetir la misma nota. Seguimos. Por ejemplo, hablando nuevamente del diapasón, pues hay ondas que el diapasón marca muy firme. De hecho, el diapasón se utiliza para afinar instrumentos. La flauta tiene otro tipo de onda, la voz humana tiene otro tipo de onda, el violín tiene otro tipo de onda. Y vamos a entrar
con otro concepto, que es el timbre. ¿Qué es el timbre? Se refiere a cómo distinguimos un sonido de otro, inclusive si tiene la misma altura y volumen. Es lo que hace que una voz suene diferente a otra. Y podemos reconocer diferentes instrumentos tocando la misma nota. Si una flauta toca un do y una trompeta toca un do, podemos distinguir cuál es la flauta y cuál es la trompeta. Eso es el timbre. Por ejemplo, el diapasón va a ser muy diferente la onda al clarín, a la flauta, al violín o a la voz de las personas. Eso es lo que es el timbre. ¿Qué es la intensidad? La intensidad está relacionado con el volumen. El volumen está relacionado a la intensidad, está relacionado con el volumen. Y aquí viene un volumen fuerte y también viene un volumen bajo. Entonces, la intensidad está asociado con qué tan fuerte estemos escuchando el sonido. El volumen es la percepción del sonido por parte del ser humano y es la cualidad que permite identificar un sonido fuerte o un sonido débil. Y eso está relacionado con la energía que transporta la onda. La energía que transporta la onda. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en la intensidad. Por ejemplo, aquí yo tengo una bocina y tengo un oído humano. Esta bocina emite sonidos, voy a llamarle de manera esférica. Está emitiendo la bocina y está emitiendo de manera esférica el sonido y se va propagando de manera esférica, se va abriendo hacia más distancia. Entonces, cerquita de la bocina tenemos un cuadrito más retirado. Ese mismo cuadrito lo podemos ver que ya son 4 cuadros donde se abre de manera esférica, o más retirado ya se abre a 4 cuadros por lado, que vendría a ser 16 cuadros. Y veamos cómo el sonido se va abriendo de manera esférica. Por lo tanto, a distancia 1, una unidad puede ser 1 metro, o medio metro, 3 metros. Tenemos una área 1. A distancia 1, una área 1. Y a distancia 4, tenemos una área 16. Veamos cómo el sonido se abre de manera esférica. Y veamos aquí cómo ese sonido, al irse abriendo, pues obviamente vemos en esta gráfica de abajo que la intensidad va bajando. A distancia 1, la intensidad es 16 decibeles. A distancia 2, ya tenemos 4 decibeles. A distancia 4, tenemos 1 decibel. El decibel es la fuerza con que nos llega al oído. Por lo tanto, entre mayor distancia, menor es la cantidad de decibeles o de fuerza con que nos llega al oído. A más distancia, la intensidad baja. Vamos a ver esto. La percepción de intensidad depende de la distancia donde se encuentre la fuente sonora y la potencia con que se emita el sonido. No es igual una fuente sonora que está a 1 metro, pero la bocina está pequeña, a una bocina grande. La bocina grande obviamente va a tener mucho mayor potencia de sonido que la bocina pequeña. Y se puede determinar, la intensidad se puede determinar por la siguiente fórmula.
intensidad es igual a potencia dividido entre 4pi por radio al cuadrado. Veamos que aquí la fórmula está relacionada con algo esférico. Dice 4pi radio al cuadrado. 4pi radio al cuadrado. Vamos a ver esto. La intensidad del sonido es en watts por metro cuadrado. Veamos cómo ya metro cuadrado nos está hablando de una área. Watts por metro cuadrado. La potencia es la fuerza con que sale de la bocina, está dada en watts, la potencia en watts. Y el radio está dado en metros. Por lo tanto, aquí podemos ver que la I, que es la intensidad, se mide en watts sobre metro cuadrado. La potencia del sonido está en watts y el radio está en metros. Veamos un ejemplo. Dice aquí, un altavoz puede ser una bocina o puede ser de esas bocinas que uno agarra para poder hablar, un parlante, un altavoz genera, voy a partir de que sea una bocina genera en un concierto de rock 50 watts de potencia. Aquí estamos teniendo el primer dato, 50 watts de potencia. Es la fuerza con que sale de la bocina. Recordemos que hay bocinas de mayor potencia unas que otras. Esta bocina tiene 50 watts de potencia. ¿Cuál es la intensidad? ¿A qué fuerza nos está llegando si estamos ubicados a 20 metros de distancia? Entonces, aquí podemos identificar como parte de la solución que la potencia es 50 watts. El radio es 20 metros. ¿Cuál es la intensidad? Bueno, pues ya conocemos la fórmula. Intensidad es igual a potencia dividida entre 4pi radio al cuadrado. Pues vamos a sustituir. La potencia es el 50 watts. El radio al cuadrado es 20. Y si hacemos la división de 50 entre 4 multiplicado por 3.1416 multiplicado por 20 y multiplicado otra vez por 20, porque el 20 está al cuadrado, vamos a obtener que la intensidad es igual a 0.00995 watts por metro cuadrado. 0.00995 watts por metro cuadrado. Esa es la intensidad con que se percibiría ese sonido a 20 metros de distancia. Vamos a ver un pequeño video para poder ver un poquito más de... Los sonidos tienen 3 cualidades principales que ayudan a que los diferenciemos unos de otros. Estas cualidades son la intensidad, el tono y el timbre. Te los cuento más en profundidad. La intensidad es la energía que transportan las ondas sonoras. Si la intensidad es grande, el sonido será fuerte. En cambio, si es pequeña, será débil. La unidad de medida de la intensidad es el decibelio. Una conversación normal tiene lugar a unos 35 decibelios. En cambio, el claxon de un coche tiene unos 90 decibelios. A partir de 120 decibelios, los sonidos pueden ser peligrosos para el órgano del oído. Algunos sonidos que se producen por encima de esta intensidad son el despegue de un avión o un martillo neumático en funcionamiento. La segunda cualidad del sonido de la que hablaremos es el tono,
que depende del número de vibraciones y ondas que tienen lugar en cada segundo. Si este número de vibraciones, también llamado frecuencia, es alta, el sonido será agudo. En caso de que sea baja, el sonido será grave. Nuestro oído es capaz de escuchar únicamente los sonidos entre 20 Hz y 20.000 Hz. Cuando la frecuencia de los sonidos está por debajo de 20 Hz, son demasiado graves para escucharlos y se denominan infrasonidos. En cambio, si la frecuencia supera los 20.000 Hz, nos encontramos ante los ultrasonidos, que solo son capaces de escucharlos algunas especies animales, como los perros o los murciélagos. ¿No os parece increíble? La tercera cualidad del sonido es el timbre. Este depende de la forma que tenga la onda. Y nos permite distinguir sonidos aunque estos tengan la misma intensidad y tono. El timbre, por ejemplo, nos ayuda a diferenciar el sonido de un instrumento de cuerda y de un instrumento de viento. ¿Alguna vez has oído hablar sobre el eco? El eco es un fenómeno acústico que se produce cuando una onda sonora choca contra un obstáculo y ésta se refleja volviendo hacia nosotros, haciendo así que oigamos el sonido poco después de forma repetida. ¿Probamos dentro de esta cueva? ¡Eco! ¡Hola, caracola! ¡Qué divertido es esto del eco! Esto ha sido todo por hoy, amigos y amigas. Bueno, jóvenes, hemos llegado a la parte final de nuestro video. Esta es la tarea semanal número 2. Dice aquí, contesta lo que se te pide a continuación. Un estéreo tiene una potencia estimada de 250 watts. Calcula el nivel de intensidad que se percibe a 3 metros. Ustedes ya conocen la fórmula, nos están dando la potencia y nos están dando la distancia, que esos son 3 metros. También tenemos la práctica semanal número 2, que aquí está presentada. Se las voy a pasar de manera detallada para que la conozcan. Y con esto, jóvenes, estamos llegando al final de este video de la segunda semana. Les agradezco mucho que estemos atentos. Vamos a hacer las tareas para poder obtener una acreditación correcta de nuestro módulo de análisis de fenómenos eléctricos, electromagnéticos y ópticos. Recordemos que estamos en Conalep Monclova. Mi nombre es Raúl Campos Posada y los saludo. Me da mucho gusto saludarlos. Bye.